Muy buenas a todos. En este video vamos a resolver el ejercicio 1-32 de termodinámica de la primera ley. Bueno, dice lo siguiente. Una secadora de cabello es básicamente un ducto en el cual se colocan unas cuantas capas de resistores eléctricos. Un ventilador pequeño tira del aire llevándolo hacia adentro y forzándolo a que fluya sobre los resistores, en donde se calienta. Entra aire en una secadora de cabello de 1200 vatios a 100 kilopascales y 22 grados Celsius y sale a 47 grados Celsius. El área de la sección transversal de la secadora a la salida es de 60 centímetros cuadrados. Despreciando la potencia consumida por el ventilador y las pérdidas de calor a través de las paredes de la secadora, determine a. El gasto volumétrico del aire a la entrada y b. La velocidad del aire a la salida. Tenemos las respuestas y el esquema del enunciado. En el esquema podemos observar el aire que fluye sobre los resistores y su dirección. Podemos observar que es hacia el lado izquierdo. También miramos la resistencia que está ahí. Nos dice la potencia que tiene, que son 1200 vatios. El ventilador a su derecha. Y la presión y la temperatura inicial del aire que entra. Al final tenemos la temperatura final y el área de la sección transversal. Bueno, ahora procedamos a revisar los datos que nos dio el ejercicio. Primero, nos dio la potencia de la resistencia de la secadora de cabello, que son 1200 vatios. Nos da la presión del aire con la que ingresa, que son 100 kilopascales. Nos da también la temperatura inicial del aire al momento que ingresa, que son 22 grados Celsius. Nos da la temperatura final o con la que sale, que son 47 grados Celsius. Y el área de la sección transversal, que son 60 centímetros cuadrados. ¿Qué nos dice el ejercicio que despreciemos? La potencia consumida por el ventilador y las pérdidas de calor a través de las paredes de la secadora. Nos pide que determinemos el gasto volumétrico del aire a la entrada y la velocidad del aire a la salida. ¿Qué debemos de tener en cuenta al momento de resolver el ejercicio? Primero, que el aire es un gas ideal, ya que está a una temperatura alta y a una baja presión en relación con sus puntos críticos, que son 141 grados Celsius bajo cero y 3.77 megapascales. Segundo, que al estar tratando en un ejercicio en el cual utilizamos el balance de energía en sistemas de flujo estacionarios o constantes, podemos despreciar el cambio de energía cinética y potencial. Y por último, podemos usar calores específicos constantes a temperatura ambiente para el aire. Ahora sí, miremos las propiedades. Tenemos que tener en cuenta de que la constante para el aire es 0.287 kilopascales por metro cúbico sobre kilogramo por Kelvin. Y su calor específico sería de 1.007 kilojoules sobre kilogramo por Kelvin. Bueno, ahora sí, analicemos el problema. Tomemos el secador de pelo como sistema. Este es un ejercicio referente al volumen de control, debido a que podemos observar cómo la masa cruza el límite del sistema, la sobrepasa. El aire entra y sale. Observamos que es un proceso de flujo constante o estacionario, debido a que no hay cambios con el tiempo en ningún punto. Por lo tanto, no hay variación de masa ni de energía, y podemos decir que masa 1 es igual a masa 2 y por lo tanto solo ocupamos una masa.
El balance de energía para este sistema de flujo constante o estacionario lo podemos expresar de la siguiente manera. Energía de entrada menos energía de salida es igual a diferencia de energía. Como ya sabemos que la diferencia de energía va a ser igual a cero, lo podemos escribir como energía de entrada va a ser igual a energía de salida. Escrito de otra forma, trabajo de resistencia más el trabajo del ventilador más la masa por la entalpía 1 es igual al calor de salida más la masa por entalpía 2. Bueno, recordando que es la entalpía, es una propiedad que nos describe el aumento o la disminución de energía en un sistema durante un proceso. Bueno, estos dos, como el enunciado ya nos los dice, son igual a cero. Son los dos datos que el ejercicio nos pide que despreciemos, que es el trabajo del ventilador y el calor de salida. Escrito de otra forma, ponemos el trabajo de la resistencia va a ser igual a la masa por entalpía sub 2 menos masa por entalpía sub 1. Mejor simplificado nos quedaría el trabajo de la resistencia va a ser igual a masa factor de H sub 2 menos H sub 1, que es lo mismo que decir a masa por calor específico por diferencia de temperatura, que escrito de otra manera sería trabajo de resistencia igual a masa por calor específico por T sub 2 menos T sub 1. Entonces, despejamos masa. Como ya sabemos, estos dos se están multiplicando, entonces solo pasan a dividir aquí abajo, como lo tenemos aquí escrito. Masa es igual a trabajo de resistencia sobre calor específico por diferencia de temperatura, que sustituyendo nos quedaría 1.2 kilojoules sobre segundo. Esta es la potencia de la resistencia, escrito en unidades de joules sobre segundo, sobre tiempo, sobre 1.007 kilojoules sobre kilogramo por grado Celsius, por la diferencia de temperatura, que son 47 grados menos 22 grados Celsius. Esto nos da 0.04767 kilogramos sobre segundo, es decir, la masa o flujo másico sería el término correcto, debido a las unidades de masa sobre unidad de tiempo. Entonces, como ya sabemos que el aire es un gas ideal, hay una fórmula primordial de gases ideales que nos va a ayudar a encontrar el gasto volumétrico. Como aquí tenemos remarcada la fórmula, sabemos que presión por volumen es igual a la masa por la constante de los gases ideales por la temperatura. Despejamos volumen y nos queda de la siguiente manera. P pasa a dividir masa, la constante del gas y la temperatura, como lo tenemos aquí escrito. Sustituyendo, nos quedaría 0.04767 kilogramos sobre segundo, que es el flujo másico que acá despejamos, por 0.287 kilopascales por metro cúbico sobre kilogramo por Kelvin, multiplicado por 295 Kelvin. No se olviden que la temperatura la cambiamos a Kelvin. Para cambiar de Celsius a Kelvin, simplemente tenemos que sumarle a Celsius 273.15 para poder ser Kelvin. No se olviden de que aquí la temperatura que va es la temperatura 1, la que está entrando, que vendría siendo 22 grados Celsius. Todo esto dividido entre la presión, que son 100 kilopascales, como nos venía diciendo el ejercicio. Todo esto nos va a dar un igual de 0.0404 metros cúbicos sobre segundo. Esto vendría siendo el gasto volumétrico del aire a la entrada. Por eso usamos
la temperatura 1, porque esto es el gasto volumétrico a la entrada. Si fuera la salida, usáramos la temperatura 2. A continuación, continuaremos resolviendo el inciso B del punto 1-32. Bueno, para continuar en el ejercicio, en el punto B, nos piden hallar la velocidad del aire en la salida. Teniendo en cuenta con los datos que nos están dando en el problema, podemos utilizar la fórmula que es la del balance de energía para volúmenes de control, que sería el gasto de masa, que es igual a la densidad por la velocidad por el área. Bueno, para poder resolver esta ecuación, debemos tener en cuenta que no nos dan los valores de densidad. Entonces, pero podemos hacerlo respectivamente con esta fórmula, que sí podemos sacar el volumen, que sería que el volumen específico es igual a 1 sobre la densidad. Despejando, sería que la densidad es igual a 1 sobre volumen. Para poder encontrar este volumen, debemos utilizar la fórmula de gas ideal, que en este caso sería volumen por presión es igual a la constante del gas ideal por la temperatura. Bueno, para eso despejamos el volumen, que es lo que necesitamos, y nos queda la constante del gas ideal por la temperatura 2, que sería la de salida, que es lo que necesitamos, sobre la presión. Esto resolviéndolo sería 0,287 kilopascales por metro cúbico sobre kilogramo por Kelvin por 320 Kelvin, que sería la temperatura 2, que nos están dando 47 grados centígrados, más 273 para poderlos convertir a Kelvin, sobre la presión, que son 100 kilopascales. Esto es igual a 0,9184 metros cúbicos sobre kilogramos, ya que se cancelan los Kelvin con Kelvin, los kilopascales con los kilopascales, y solo nos queda metro cúbico y kilogramos. Bueno, para el área nos dan en centímetros, hay que pasarlo a metros cúbicos. Entonces sería que el área son 60 centímetros cúbicos, son igual a 60 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Teniendo en cuenta que ya tendríamos el volumen y el área, nos quedaría utilizar la masa, o sea, el gasto de masa que utilizamos para el punto 1, ya que es la masa encontrada por el balance de energía. Bueno, reemplazando en la ecuación, ya habiendo despejado la velocidad, que es lo que necesitamos, nos queda que velocidad es igual al gasto de masa por el volumen sobre el área. Reemplazando, nos queda 0,04767 kilogramos sobre segundo por 0,9184 metros cúbicos sobre kilogramo, dividido entre el área, que son 60 por 10 a la menos 4 metros cúbicos, dándonos la velocidad del aire siendo
7.30 metros sobre segundo. Gracias.